Hoy probamos este enchufe doble de la marca Meros compatible con HomeKit y que podrás colocar fuera de casa. Enchufes inteligentes hemos visto muchos, son un elemento muy importante en tu instalación domótica, pero muy pocos están específicamente diseñados para estar en exterior y este enchufe doble de la marca Meros es precisamente para eso. Tiene resistencia IP44, así que no podrás sumergirlo, no podrás enchufarle directamente la manguera, pero resistirá la lluvia y el polvo. Tiene un interruptor para encender o apagar los dos enchufes a la vez y ya veis que estas tapas lo mantendrán perfectamente bajo la protección de las inclemencias climatológicas. Su pegatina con el QR para HomeKit y vamos a ver cómo se instala. Tenemos unas instrucciones muy escuetas, pero que están traducidas al castellano, así que son fáciles de seguir. Aquí te explica muy bien qué es lo que resiste este enchufe. Ya digo, no se te ocurra echarle directamente un cubo de agua. Y aquí viene cómo funciona el interruptor de encendido y apagado y los LEDs que te indican cómo está funcionando. Ya lo tenemos enchufado en el exterior de casa y lo que vamos a hacer es añadirlo a nuestra red domótica. Para ello seguimos el procedimiento de siempre, ya sea mediante la aplicación Casa o mediante la aplicación de Meros, que escaneamos el código QR que hay en la parte trasera y simplemente esperamos a que se añada a nuestra red domótica. En el caso de que utilicemos la aplicación de Meros, pues simplemente tenemos que decirle qué enchufe es el que queremos añadir, nos da instrucciones sobre cómo debe estar parpadeando el LED del botón de encendido, elegimos el enchufe en versión HomeKit, que es el que estamos viendo en este vídeo, y escaneamos el código QR. Cualquiera de los dos procedimientos es válido, eso sí, te recomiendo que utilices la aplicación de Meros porque así, si hay alguna actualización de firmware, podrás instalarla directamente desde la aplicación, no así desde la aplicación Casa. Nos reconoce los dos enchufes, enchufe 1, enchufe 2, y ya nos dice que está añadido en casa y que todo está listo para funcionar. El LED no es muy visible a simple luz del día, no es de demasiada utilidad. Sí que se ve bastante bien cuando hay poca luz, pero bueno, durante el día pues poca cosa. Al pulsarlo se enciende y se apagan los dos interruptores de forma simultánea. No podemos diferenciar entre uno y otro. Sí podemos hacerlo desde la aplicación de Meros porque nos aparecen como interruptores que están separados. Y aquí vemos las opciones de configuración. No nos va a dar información de consumo, no es como otros enchufes inteligentes. Y aquí lo tenemos en la aplicación Casa. Un funcionamiento muy sencillo. Un enchufe, dos enchufes, podemos encenderlos o apagarlos de forma independiente y si queremos verlos de forma independiente como casillas únicas, como si fueran dos enchufes distintos, pues tenemos también esa opción para poder utilizarlos de forma independiente los dos enchufes. ¿Qué utilidades tenemos? Pues muchas, sobre todo dentro del apartado de automatizaciones. Podemos hacer que se encienda y se apague cualquier objeto que enchufemos a este enchufe de Meros de forma automática en cualquier momento del día. Por ejemplo, cuando se pone el sol, hay alguien en casa, podemos decirle que se enchufe pues la lámpara o el antimosquitos que tenemos conectado a este enchufe de Meros. Podemos hacer tantas automatizaciones como deseemos y podemos también configurar cada cuánto tiempo queremos que se apague esa automatización o apagarla nosotros manualmente. También podemos incluirlo en los ambientes, de manera que cuando activemos el ambiente de buenas noches que apaga todas las luces de casa, pues también se apague este enchufe y todo quede a oscuras. La utilidad de un enchufe inteligente ahora también en nuestro jardín de casa. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.